Muy buenos días a toda la comunidad educativa. Mi nombre es Daira Moreno y me acompaña en este proceso de investigación mi compañera Rocío Rodríguez Llanes. Nuestro tema de investigación se titula Educación temprana y discapacidad. Para la elaboración de dicho trabajo nos acompañó la docente y magíster Alejandra Delgado. Los motivos que nos llevaron a la elección de dicha temática en el marco de la unidad curricular Investigación en Educación Especial surgieron a partir de la necesidad de profundizar aspectos relevantes en la estimulación temprana. Por otro lado, a lo largo de estos años de formación, hemos tenido distintas unidades curriculares, así como también talleres, entre otras experiencias que se vinculan con esta temática. Por un lado, la unidad curricular Educación Psicomotriz, donde allí se abordaron temas tales como el desarrollo psicomotor del niño de 0 a 5 años de edad, entre otras cualidades propias de la niña en sus distintas etapas. En la unidad curricular Educación Inicial y Discapacidad Intelectual se abordó la temática de estimulación temprana, donde allí se expuso su origen, su concepto, la evolución del término, la importancia de la misma, cómo repercute esta, sus problemáticas y consecuencias de la falta o ausencia de estimulación temprana. También los diferentes enfoques que nutren y justifican la diferenciación y relación entre estimulación temprana y educación temprana. Asimismo, atribuimos importancia a un taller que se llevó a cabo en el Instituto Superior Nuestra Señora del Valle, en el cursado del Profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual. Allí se nos brindó información de los distintos marcos normativos, como así también el cambio de terminología de estimulación temprana a educación temprana, los objetivos que se plantean en las mismas y también se presentaron algunos ejemplos y actividades para expresar su modo de trabajo. Por último, en nuestra práctica docente 3, pudimos visualizar con la ayuda de nuestras docentes orientadoras cómo repercute la falta de estimulación temprana a temprana edad en niños con discapacidad. Esto en relación a datos receptados en el contexto de educación especial. A través de esta investigación nos propusimos a responder los siguientes interrogantes. Por un lado, ¿cuáles son los factores por los que los niños con discapacidad no reciben educación temprana en la localidad de Dianfunes? Y por otro lado, ¿cómo influye la falta de estimulación temprana en la escolaridad de los niños con necesidades educativas derivadas de la discapacidad? Nuestro marco teórico fue dividido en 3 capítulos, en los cuales el primero de ellos lo titulamos como Estimulación temprana. En él encontramos autores como Martínez Mendoza, Montessori, Ramírez, Serrano, entre otros. En el mismo se desarrolló el contexto histórico de estimulación temprana, sus distintos enfoques y terminologías y sus problemáticas. Asimismo, desarrollamos los distintos métodos que se implementan en la estimulación temprana. También incluimos el abordaje preventivo que comprende la estimulación temprana y, por último, la influencia en la escolaridad de la educación temprana. En el capítulo número 2 lo titulamos como Educación temprana y discapacidad y lo sustentamos en aportes de Verdugo, Coañugo, UNICEF, Fuentes, entre otros. En dicho capítulo hicimos hincapié en la definición de discapacidad intelectual y su implementación a lo largo de los años, llegando a la definición actual que sería la siguiente. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años de edad. En este capítulo, a su vez, incluimos la etiología de la discapacidad intelectual, así como también las necesidades que manifiestan los niños y niñas con discapacidad intelectual en su interacción con los distintos entornos, ya sea familiar, social o escolar. Asimismo, desarrollamos el abordaje de estimulación temprana en niños con discapacidad. A su vez, incluimos los factores que inciden en la falta de estimulación temprana en estos niños y planteamos las incidencias positivas que genera aplicarlos. Por último, en este capítulo se dio a conocer cómo está siendo implementada la educación temprana en este contexto de pandemia causado por el COVID-19.
Hola, buenos días a toda la audiencia. Yo voy a continuar con el tercer y último capítulo titulado Diseño Metodológico. Para la realización de este capítulo, nosotros nos basamos en una metodología cuantitativa dentro de un paradigma sociocrítico. La muestra de este estudio estuvo conformada por profesionales del área de salud, tales como pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, psicomotricistas, etc. Estos profesionales desempeñan su profesión en la Asociación de Lucha contra la Parálisis Cerebral Infantil, ALPI, el Espacio Terapéutico Despertar, el Hospital Dr. Ernesto Romagosa y el Centro Terapéutico Ligüen de la localidad de Dianfunes. Además, se tuvieron en cuenta para esta muestra a 4 familias que tenían a cargo un familiar, una persona con discapacidad. Para la recolección de estos datos, pusimos en práctica la técnica de encuestas mediante el instrumento de cuestionarios realizados en Google Forms. El análisis de interpretación de datos se realizó a través de la confrontación y triangulación con el marco teórico, tanto en las respuestas numéricas como en las respuestas a preguntas abiertas. A continuación, con mis compañeras queríamos aclarar de que en los siguientes gráficos que vamos a mostrar están seleccionados los que nosotros consideramos más adecuados para esta presentación. Y bueno, a partir de aquí mostraré los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a profesionales. El primer gráfico se titula Formas de trabajo de los profesionales en la estimulación temprana. Allí nosotros quisimos destacar cómo trabajan, de qué manera trabajan los profesionales y bueno, el porcentaje mayor fue que trabajan de manera particular y con obras sociales. El segundo gráfico se titula Áreas principales del desarrollo del niño. Allí los profesionales trabajan todas las áreas del niño que favorezcan su desarrollo integral. Las mismas son lenguaje motriz, socioafectivo y cognitivo. El tercer gráfico se titula Porcentaje de niños que no reciben estimulación temprana en la localidad de Dianfunes. Acá queremos aclarar que estos porcentajes que se dan pueden ser de pacientes que los profesionales tuvieron en cuenta a pacientes que ya no atienden y a pacientes que actualmente están trabajando con ellos. El porcentaje mayor fue de 20-30 pacientes, lo que quiere decir es que de 20 a 30 niños no recibe estimulación temprana en su momento oportuno. El siguiente gráfico se titula Factores que ocasionan la ausencia de estimulación temprana en la localidad de Dianfunes. Allí nosotros pusimos una serie de ítems en donde los profesionales señalan que es por desconocimiento, aludiendo también a las demandas que se producen junto con la escolarización del niño. En el siguiente gráfico, el título es Métodos que se aplican en la actualidad para la implementación de la educación estimulación temprana. Queremos aclarar con mi compañera de que cada profesional tiene sus métodos y su forma de trabajo. No obstante, nosotros hicimos una serie de ítems con los métodos más actuales, en lo cual llegamos con un mayor porcentaje a que el método más actual que se trabaja es a través de la música. Por último, tenemos el último gráfico que se titula Cambios en el ejercicio de la educación temprana mediante la situación de aislamiento. Acá los profesionales
consideran que esta situación de aislamiento es poco favorable para sus pacientes. Y bueno, nuevamente volvemos a aclarar que los gráficos que mencionamos a continuación son los que consideramos más propicios para la presentación de este trabajo. Vamos a aclarar que estos son los resultados obtenidos de las encuestas realizadas por las familias. En el ítem 1 dice: incidencia de la estimulación temprana en hijos o familiar a cargo con discapacidad que reciben o recibieron estimulación temprana. Allí, dos de las familias consideran que fue favorable que sus hijos recibieran estimulación temprana, mientras que otras dos familias mencionan de que para ellos fue algo favorable. El ítem número 2 dice: frecuencia de la estimulación temprana en niños que recibieron estimulación temprana. Aquí las familias dicen que algunos días de la semana sus hijos recibieron estimulación temprana. Bueno, y en el tercer ítem lo que intentamos hacer con mi compañera es que desde la palabra de la familia digan los aspectos o mencionen los aspectos que favorecieron o que notaron favorables en sus hijos desde que reciben estimulación temprana. Es por ello que el siguiente ítem dice: lo que favorece la estimulación temprana desde la voz de las familias. Voy a aclarar que estas respuestas están configuradas con un código A1, A2, A3 y A4. A1 dice: recorta y pega figuras, agarra objetos grandes y pequeños, pronuncia algunas palabras. A2, mejora en el habla y la locomoción. A3, cambios positivos en el habla, en sus hábitos diarios, mejora en la salud visual y locomoción. A4, evolución en el lenguaje y en los movimientos que realiza. Bueno, de acuerdo a estos resultados obtenidos y a la investigación que realizamos en nuestro marco teórico, podemos decir que llegamos a las siguientes conclusiones. La primera hace referencia a que la implementación en tiempo y en forma adecuada de la estimulación temprana ha de favorecer en las diversas áreas del desarrollo del niño. De lo contrario, puede generar daños irreparables e irreversibles en las mismas, como por ejemplo en el área comunicacional o del lenguaje, en el área social, en el área cognitiva, en el área motriz, entre otras. Bueno, existen estudios que han demostrado su impacto en el bajo rendimiento de los estudiantes con discapacidad en su escolaridad inicial. Otra de las conclusiones a las que llegamos es que los padres reconocen que esta estimulación favorece a sus hijos, pero uno de los factores por el que muchos niños no reciben estimulación temprana en la localidad de Anfunes se debe al desconocimiento y a la falta de información por parte de las familias. Bueno, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos inferir que incide en este desconocimiento el nivel de instrucción de los padres, a su vez también el nivel socioeconómico de los mismos. Y por último, consideramos necesario mencionar cómo está siendo implementada la estimulación temprana en este contexto de pandemia causado por el COVID-19, encontrándonos que muchos niños aún siguen llevando a cabo este ejercicio de estimulación temprana, mientras que muchos otros han dejado de ejercerla. Bueno, al mismo tiempo podemos visualizar que es escaso el tiempo de implementación en estos niños que sí siguen llevando a cabo esta estimulación temprana. Y otra de las desventajas que pudimos visualizar es la falta de conectividad. Es decir, queda en manifiesto que este ejercicio de estimulación temprana en niños con discapacidad está siendo muy poco favorable en este contexto de pandemia. Bueno, a partir de dicha investigación quedan interrogantes inconclusos y posibles de ser abordados en futuras investigaciones, entre ellos los siguientes. ¿Cómo contribuir en el conocimiento sobre la estimulación temprana en la sociedad? ¿Cómo serán los resultados alcanzados en el desarrollo evolutivo de los niños al concluir la pandemia?
¿Habrá un retroceso o avance en el mismo? Y como reflexión final, nosotros destacamos lo siguiente. Es de muchísima relevancia realizar la estimulación temprana con profesionales de diversas disciplinas en niños con discapacidad intelectual, tratando las dificultades y problemas que pueden generar en los primeros años de vida, al mismo tiempo que se estimulen las diversas áreas del desarrollo, ya sea cognitivas, socioafectivas, motriz, de lenguaje, entre otras. Interviniendo desde los 0 a 6 años de edad, con el propósito de dar respuesta de manera temprana a las necesidades transitorias o permanentes que pueden llegar a presentar los niños con determinada discapacidad. Muchísimas gracias. Y a continuación, los invitamos a que actualicen la página para dirigirse al vivo.